Hay un lugar donde pocos pueden entrar, hay un lugar donde pocos pueden acceder, que es nuestra casa, que es nuestro hogar, ¿no? Eh, que es un refugio, que es un espacio de intimidad. Cada casa es un mundo, lo habrás escuchado. Pero ¿qué pasa cuando sentís que esa casa, sentís que esa casa está tomada, ¿no? Bueno, Julio Cortázar escribió Casa tomada con precisión, con detalle, con angustia, con alegría, con temor. Y te la cuento acá en Te Veo Palabras, en mi canal de streaming Oscar Orquera. Cortázar, Julio, Casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, ¿no? Temas baldíos, construcción de edificios, bueno. Allí en esta casa guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas, muy cómodamente, por otra parte. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7 y a eso de las 11 ya la dejábamos limpísima, ¿no? Irene hacía las habitaciones, repasaba las habitaciones y yo me iba a la cocina y limpiaba la cocina. Almorzamos al mediodía, siempre puntuales, ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa, ¿no? No era muy grato, eso sí. Y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. Estábamos orgullosos, ¿no? A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos a los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Toda una definición, ¿no? Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa, la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno, los ladrillos, una construcción, un edificio, o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuera demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Parte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Y Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas, chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en las canastillas el montón de lana encrespada, resistiéndose a perder su forma de algunas horas, ¿no? Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, ¿sabes?
Se complacía con los colores y nunca tuvo que devolver madejas, nunca. Aceptaba mi gusto, le gustaba mi gusto. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por librerías, preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa, ¿sí? Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido, ¿entendés? Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo, ¿no? Un día encontré en el cajón de abajo de la cómoda eh, de alcanfor lleno de pañoletas blancas, por ejemplo, ¿no? En ese mueble, verdes, lila, ¿sí? Estaban con naftalina, apilados como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas, ¿sabes? Eh, no necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero iba en aumento. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido, ¿sabes? Sí. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso, era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte de la delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, el cual comunicaba a los dormitorios y al pasillo. Gigante, gigante. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica, ¿sabes? Y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por los pasillos se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y a un baño. Grande, realmente muy grande. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande, ya con ese solo hecho. Si no, daba la impresión de un apartamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse, digamos, ¿no? Pero si vos abrías la puerta de calle y mirabas, te dabas cuenta que seguía. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa que te estoy contando, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para la limpieza, pues es increíble cómo juntan tierra los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles, en los pianos. Es un tema el polvo, es un tema la tierra. Lo recordaré siempre y con mucha claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentarla
entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca, ¿viste? El sonido venía impreciso, sordo te podría decir, como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. Eso me latía, ¿sabes? No claro era, pero me latía eso. También lo oí al mismo tiempo, o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta, ¿sí? Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo, felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad, ¿entendés? Pero sí me alteré. Yo que estaba tranquilo, 8 de la noche puse la pava para tomar unos mates, Irene en su cuarto, como siempre. Fui a la cocina, ya la pava caliente, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido, me miró con esos ojos graves, cansados. ¿Estás seguro? Sentí solamente. Entonces dijo, recogiendo las agujas: tendremos que vivir de este lado. Yo llevaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos, ¿sí? Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto le abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro, y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años, por otro lado. Eso sí, con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. Nos pasaba, nos agarraba de tanto en tanto. No está aquí, decíamos, y estaba del otro lado de la casa, de la casa tomada, la parte de la casa tomada. Y no era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa, y era eso, una cosa más. Pero también tuvimos ventajas. Sí. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las 9:30 por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados, ¿no? Digo, como algo positivo de esta casa tomada, de esta parte de la casa tomada. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pasábamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para poner fríos, para comer comida fría a la noche, ¿no? Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida y fiambre. Irene estaba contenta, podría decirte, porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no fingir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, eso sí, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: fíjate este punto que se me está ocurriendo. ¿No da un dibujo de trébol?, me preguntaba. Un rato después era
yo el que ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello, alguna estampilla. Estábamos bien. Y poco a poco empezamos a pensar, se puede vivir sin pensar. Sí. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacía caer el cobertor, mi cuerpo, ¿no? Se sacudía. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa, te puedo decir. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios, sí, también. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa, todo. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico, la puerta de roble, creo que haber dicho que era maciza, ¿te acordás? En la cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz alta o Irene cantaba canciones de cuna, hacíamos eso. En una cocina hay demasiados ruidos de loza, de vidrios, para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tomábamos a los dormitorios y al living, eh, entonces la casa se ponía callada y a media luz, ¿entendés? Una cosa era la cocina, el sonido, el ruido natural, y otra cosa era ahora el dormitorio, ¿no? O el living también silencioso. Entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos más despacio para no molestarnos, podría decir, de una determinada hora del día. Yo creo que era por eso que de noche cuando Irene empezaba a soñar en voz alta, me desvelaba enseguida, yo, ¿sabes? Era así, sí. Es casi repetirle lo mismo a ustedes, salvo las consecuencias, ¿sabes? De noche siento sed y antes de acostarme le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Una noche me pasó esto. Desde la puerta del dormitorio ella tejía. Oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina, tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apaga el sonido y te confundí, yo me confundía. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, ¿entendés? Y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, ¿sí? En la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. Seguime. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y le hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Ahora no se oía nada. Han tomado esa parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté. No, nada.
me dijo. Estábamos con lo opuesto, me acuerdo. También recuerdo de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como quedaba en mi muñeca el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. 11 de la noche. Rodé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando, ¿sabes? Y salimos así, a la calle. Antes de alejarnos de la casa, tuvimos lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. ¿Entendés? No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa. A esa hora, y con la casa tomada. Qué magia tiene este hombre, ¿no? Me vi en esa casa. Me sentí en esa casa. Sí, absolutamente. Éramos mi hermana y yo, aunque no tenga hermana, quienes estábamos en esa casa. La resignación, ¿no? El miedo hacen que uno ante el menor ruido, ante el primer temor, cierre la puerta con llave y tire la llave a la alcantarilla. Casa tomada, Julio Cortázar. Gracias por estar en mi canal de YouTube, Oscar Orquera. Cada tarde, de lunes a viernes, a partir de las 19, te veo palabras por este camino, por esta casa, más o menos. Y a las 9 de la mañana te veo noticias en mi canal también de YouTube, Oscar Orquera. Si me seguís, me pone muy contento. Si te suscribís, me pone muy contento. Gracias. Chao.